La comunidad de Carora, como otras muchas, convocó a una concentración el 30 de julio del año pasado en protesta al robo de las elecciones de parte del régimen. La gente fue llegando a pie mientras coreaba consignas, lo usual. Se ubicaron cerca de la Plaza Ambrosio Oropesa, cerca también de la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. La protesta era indiscutiblemente pacífica. Videos verificados de Human Rights Watch muestran los rostros de manifestantes ondeando banderas, realizando cacerolazos o entonando cánticos, hasta que a las 2 de la tarde unos disparos rompieron la paz. Walter Páez, de 29 años, cayó al piso luego de que una bala penetrara su abdomen. Walter fue llevado a una clínica local y luego trasladado a Barquisimeto, donde fue operado el 3 de agosto. La calamidad continuó para su esposa María de los Ángeles Lameda, mientras buscaba cerca del Hospital Central Universitario insumos médicos para Walter. Ya ustedes saben cómo están los hospitales de desasistidos. Y ahí, como hienas en cacería, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a María de los Ángeles acusada de terrorismo e incitación al odio. Walter murió al día siguiente. Pasaron 5 meses para que María de los Ángeles saliera de prisión el 28 de diciembre de 2024, junto a otras 2 mujeres detenidas por razones políticas. Alguien se apiadó de 2 niños huérfanos de padre, uno de ellos con el síndrome de Kawasaki, una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente a niños pequeños. Walter, antes de fallecer, pudo contarle a su madre que unos encapuchados que estaban ubicados en el techo del edificio del PSV le habían disparado. Este testimonio coincide con el análisis de un experto forense que concluyó que las heridas de Walter podían coincidir con un arma de fuego cuyos casquillos fueron encontrados en el piso superior del edificio del PSV. Human Rights Watch y otras organizaciones ocupadas de los derechos humanos han considerado este caso como emblemático de la represión estatal en Venezuela. Uno más. Ya son incontables realmente. El régimen de Nicolás Maduro sigue asesinando a inocentes, así como inocentes llenan las cárceles, mientras los pranes, la guerrilla, los violentos narcotraficantes, grupos paramilitares operan libremente. O peor aún, actúan en sociedad con los gobiernos regionales y con la bendición de Miraflores. Venezuela es patio de criminales. Nuestro país está en manos de bandas paramilitares, de asesinos, de sádicos cobardes que, amparados en el poder, aterrorizan y hasta esclavizan a los pueblos, sometiéndolos a su servicio. Walter fue ejecutado por una de las bandas paramilitares del estado Lara. Muchas de ellas surgieron en los 2 primeros gobiernos del general de brigada Luis Reyes. Y ahora, a la cabeza de esas bandas, de esos grupos criminales, está Luis Jonás Reyes, hijo del militar y alcalde del municipio Iribarren desde 2017, quien ha asumido la jefatura de campaña de su padre, que será reelecto. Sobre Luis Jonás, una investigación publicada en 2024 lo señaló también por prácticas corruptas, manipulación de licitaciones, sobreestimación de precios en la compra de insumos y equipos médicos, cobros indebidos de servicios médicos que deberían ser gratuitos. Con Reyes gobernador, su papá, se comenzó a hablar de bandas de exterminio dentro de la policía de Lara. Las agresiones fueron de escala diversa, desde uso de artefactos explosivos tipo bombas Molotov hasta la ejecución de secuestros. También llevaron a cabo acciones tipo comando.
Es inocultable la marca sangrienta de la gestión del general de brigada Luis Reyes, denunciado por organismos de derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales. De hecho, el Comité de Víctimas contra la Impunidad reportó que los años de la gestión de Reyes entre 2000 y 2008 se produjeron 3.458 muertes violentas en el estado. La policía regional entonces fue señalada por casos específicos, como las masacres del 1 de Mayo, Loma de León y Chabasquén. Todas acciones atribuidas a unidades especiales bajo el mando de altos funcionarios policiales que actuaron con absoluta impunidad bajo su descarada protección y con sospechas de corrupción y falta de transparencia por parte de la Policía Regional en cotizaciones financieras, compras para evadir licitaciones y la concentración de gastos operativos. Es un mal difícil de abordar que ha contaminado a todo el país. Las bandas paramilitares, los pranes, los trenes, la guerrilla colombiana, los sindicatos criminales son la verdadera autoridad armada en todos los estados, en unos más, en otros menos. Depende de las riquezas del sector, pero el crimen es el amo de la economía venezolana. Cada estado tiene su propia dinámica para que los delitos crezcan según la potencialidad del territorio y su situación geográfica. Los que tienen salida al mar distribuyen la droga hacia el Caribe, con Puerto Cabello a la cabeza. Venezuela tiene mucha costa para operar. Los ubicados en la frontera con Colombia, con sus variables, ahora no solo distribuyen, ahora siembran coca y hasta la procesan con el auge de laboratorios. En las zonas mineras, los sindicatos y las bandas se distribuyen el trabajo. Todo en coordinación con los militares. De esta manera, las bandas delictivas, los malandros, se convierten en aliados naturales de militares al servicio del alto gobierno y todos juntos aplastan a un país, a una población indefensa que no puede protestar porque es asesinada, torturada, sometida a penas infames. El próximo 25 de mayo, unos se quedarán en sus cargos, otros volverán a ser gobernadores y unos cuantos se estrenarán salivando con la ambición de enriquecerse a costa de la pobreza y el sufrimiento del pueblo. Son malas noticias para la mayoría del país, que ansía vivir en paz, porque los designados por el régimen como gobernadores continuarán su sociedad con todas esas bandas delictivas. Ningún mandatario regional está pensando en el bienestar del pueblo. Ellos quieren mucho dinero, el que proporciona los negocios ilícitos. Solo necesitan que el pueblo esté tranquilo, sin atravesarse en su camino. Por eso su esquema de sometimiento bajo la censura y una feroz represión. Nos vamos a sorprender entonces con el prontuario de los candidatos a gobernadores del PSV. El mejor ejemplo es lo que sucede en el estado Aragua, cuna de la banda armada más temida dentro y fuera del país. Y pueden decirlo ustedes sin dudar, el Tren de Aragua va a tener su propia gobernadora. Joana Sánchez es la actual alcaldesa del municipio Mariño, Turmero, y está claramente vinculada a los planes de Tocorón y Tocuyito. Es entonces aliada del Tren de Aragua y por eso llegará a la gobernación. Les cuento un poco de ella. Joana Sánchez nació en Maracay en 1987, fue cursante de varias carreras y competidora local deportiva.
Desde el año 2007 fue activista en la Brigada Socialista y temprano ocupó direcciones en el área deportiva y de la mujer, hasta que 10 años después, en el 2017, asumió la alcaldía junto a su inseparable socia que claramente opera con el Tren de Aragua. Pero el destino hizo que el vínculo se comprobara públicamente cuando un operativo del Comando Antiextorsión y Secuestro realizado en Caracas explotó sin querer la verdad. Fue en junio del año 2023 cuando Beatriz Adriana Gabriela Alfaro, conocida como la Cookie, encargada de asuntos sociales entre las comunidades y el despacho de la alcaldía de Turmero y asistente y mano derecha de la alcaldesa Joana Sánchez, fue detenida en un operativo que tenía otro destino, que era el exconcejal Pedro Hernández por sus vínculos con el PRAN identificado como el Conejo. Pero la Cookie estaba allí, terminó involucrada y se filtró la información. El asunto se le complicó a la Cookie porque quienes la detuvieron revisaron su celular y de inmediato, ¿qué creen que encontraron? Muchísimas llamadas, muchísimos mensajes de texto y fotos más que amigables que evidenciaban clara cercanía con miembros del Tren de Aragua. Obviamente, su amiga, la alcaldesa, logró su liberación, pero ya mucha gente se había enterado de la noticia, que además confirmaba lo que era un secreto a voces. El personaje de más confianza de la alcaldesa de Turmero es su puente con la banda criminal. Y no vayan a creer que por eso la Cookie fue expulsada, votada o que no está activa en el despacho. Sigue allí, solo que la tienen de bajo perfil. Pero volviendo a la alcaldesa de Turmero, Joana Sánchez, ella desde la alcaldía se ha mostrado cómoda dirigiendo la violencia. De hecho, fue quien comandó las agresiones contra María Corina Machado cuando estuvo en la encrucijada en la reciente campaña electoral. La alcaldesa también se ha encargado de estigmatizar a opositores públicamente, en especial luego del 28 de julio, cuando en un acto leyó un edicto del Frente Revolucionario Santiago Mariño con los nombres de 40 ciudadanos que, según sus palabras, se encuentran identificados y son aliados de la extrema derecha y de Edmundo González Urrutia, quien está siendo buscado por varios delitos. Las bandas criminales se han extendido con los mandatarios regionales como socios cómplices que les garantizan protección e impunidad, sometiendo además a los pobladores a la disyuntiva de sumisión o de participar en los negocios ilícitos locales. El Observatorio Venezolano de Violencia ha advertido que esta expansión criminal ha ido aumentando su número de integrantes que cada vez tienen más y potentes armas, con una institución de seguridad que, lejos de combatirlos, los protege. Así, el Estado Bolívar estrenará también una mujer en la gobernación. Un estado rico y complejo, donde las bandas mineras imponen su ley, colocando a Bolívar como uno de los estados más violentos del país, con muertes concentradas en las zonas mineras del sur, desde donde se denuncian torturas, desapariciones, asesinatos y distintas formas de esclavitud forzada. Son muchos los amputados, víctimas de abusos y maltratos de los grupos armados que controlan las minas legales e ilegales. En Bolívar, la gobernadora designada es Yulisbeth García, alias La Tata, alcaldesa de Piar desde el año 2017, que ganó méritos para la postulación a gobernadora luego de que el 29 de julio pasado ordenó a colectivos y motorizados atacar bestialmente a quienes manifestaban en las calles de Upata, exigiendo que se reconociera el triunfo de Edmundo González Urrutia.
En esas protestas, otro joven opositor fue asesinado. Aún así, la gente persistía en la calle y entonces Yulisbeth García pidió refuerzos con motorizados provenientes de San Félix, contratados directamente por ella, y ordenó la toma de Upata. Ya antes, en el año 2017, en una visita de María Corina a Upata, la Tata ordenó a una turba que la agrediera, llegando incluso a lesionarla. En Bolívar, los sindicatos mineros y el Tren de Guayana son mayormente responsables de la actividad minera ilegal y los homicidios. Los militares cooperan con las bandas armadas que allí operan junto a miembros de la guerrilla colombiana. Se han documentado acuerdos de estos grupos con autoridades locales para el control de las zonas mineras. La Tata, la próxima gobernadora de Bolívar, ha logrado el control de varias minas en el municipio, así como la distribución de alimentos y la distribución de la gasolina. Les hablo de la Tata, que nació en el municipio El Pao, desde donde avanzó en las filas del PSV para incorporarse después al gobierno de Rangel Gómez. Luego fue diputada suplente y luego ganó la alcaldía de Piar. Fue reelecta en el 2021 bajo una gestión públicamente corrupta desde su primer periodo, cuando gastó dinero del municipio en la transformación de su físico y en fiestas escandalosas. Ya en el segundo mandato le robó al pueblo 10.000 bombonas de gas. Entes especializados han mapeado los estados del país ocupados por bandas o grupos armados o sindicatos locales o extranjeros. Por ejemplo, están claramente identificados los sindicatos de minería ilegal, los narcotraficantes, las bandas violentas, así como los diversos trenes activos participantes en los delitos. Grupos desplegados en Miranda, Bolívar, Guárico, Apure, Trujillo, Lara, Aragua, Barinas, del Tamacuro, Falcón, Sucre y Carabobo, junto a los estados fronterizos de Táchira, Zulia, Apure, Amazonas, que son zonas de operación del ELN y disidencias de la FARC, y que han establecido el control territorial y realizan actividades ilícitas de narcotráfico y extorsión. El Tren de Aragua ha mutado y crecido. En Carabobo, Sucre, Bolívar, Guárico, Trujillo y Miranda se han conseguido evidencias de que siguen operando. También se reporta presencia criminal en La Guaira, Mérida, Nueva Esparta, Sucre y Yaracuy. Y repito, todo ocurre con la complicidad de autoridades locales, alcaldes y gobernadores, así como altos funcionarios del Ejecutivo, civiles y militares encargados del cártel de los soles. Por eso, los defensores de los derechos humanos insisten en que es un error calificar a los grupos como colectivos, porque su designación correcta es el de paramilitares. Y tienen razón, porque sirven a los intereses del Estado o sus grupos de poder, y dentro de sus miembros pueden contarse integrantes de fuerzas policiales, militares, mercenarios e integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados. Tienen, por lo tanto, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas como referente, ocupan territorialmente zonas urbanas o rurales, ejecutan labores de control territorial y visibilizan los grados jerárquicos existentes en su organización. Son bandas paramilitares. La dictadura aplasta al pueblo y obedece a esos socios de esas bandas paramilitares. Ningún estado del país se salva de esta peste y ellos no pagan sus delitos. Así son. Nos vemos pronto en Puntadas de la Pacheco. Gracias por tanto cariño y a quienes no se han suscrito, háganlo.